Una terrible semana para Norma Piña se registró la semana pasada después de que Estados Unidos y la 4T salieron para frenar todo este enorme poder que había desplegado para proteger a pillos corruptos, delincuentes y hasta narcos. Y eso también con la acción muy directa de la detención de jueces que habían liberado narcos y también con la detención de una regidora panista que había sido detenida en Estados Unidos con 45 kilos de sustancias, después liberada y otra vez ha sido reaprendida. La verdad es que sí, en esta alianza en contra de la Corte entre Washington y la 4T, la verdad es que por fin parece que se estaría frenando este aborazado, desquiciado y desbordado poder que ha mostrado Norma Piña. Y la verdad es que ahora se están dando cuenta los jueces federales, los magistrados y los propios ministros de que ya llegó el momento de que se terminó esta total impunidad. Y vamos a arrancar finalmente con lo que pasó primero en México. Acuérdense que en México, en Veracruz, hay una jueza que se llama Angélica Sánchez, que hace unos meses, unos años, liberó a un presunto narco después de que pues finalmente fue detenido por la Fiscalía de Veracruz con evidentes muchas pruebas. En esta liberación, lo primero que hizo la Fiscalía de Veracruz es que, bueno, finalmente de liberado esta persona, entonces, teniendo ya evidencias de que hubo corrupción detrás de esta liberación, la Fiscalía de Veracruz detuvo a la jueza, pero posteriormente fue liberada. Y después, es que esta es una historia que se repite en México y Estados Unidos, volvió a ser detenida la jueza Angélica Sánchez Hernández, que por cierto, hasta hace un día antes de esta detención, segunda detención, de esta manera, por ejemplo, fue al Senado de la República y habría recibido el apoyo de Ricardo Monreal, todavía en ese momento presidente de la Junta de Coordinación Política. Hace unos días ocurrió una cosa en Veracruz. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de iniciar a ser jueces. Bienvenida, jueza, y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos que tenga el expediente. Enhorabuena y aquí estamos a sus órdenes. Mi solidaridad con usted, jueza. Y la verdad es que a esta jueza ya la estaban encumbrando como un adalid de la justicia. Bueno, eso sucedió un día antes de que otra vez fue detenida, ya lo sabemos por elementos de la Guardia Nacional, de esta manera. ¿Se acuerdan? ¿Usted quiere grabar? A ver, puede grabar. A ver, señora, nada más por favor, por favor, no. A ver, vamos a ver en contra de la suspensión. Por eso dicen que no, ya la chica suelta. No, suéltala. Suéltame. Se está llevando a la bolsa. Que te des ningún abuso. Dale su bolsa, nada más. Se está llevando a mi mamá. ¿A dónde la están llevando? ¿A dónde la están llevando? Estamos grabando. Sí, por favor. ¿A dónde le están llevando? Tenemos derecho. Sí, ¿cómo? Reaprendida la jueza, liberada, y que también estaba dando finalmente muchas entrevistas, y repito, estaba siendo encumbrado ya por esta maquinaria conservadora, en donde, bueno, pues también participa Ricardo Monreal. Recuerdo que Monreal tiene un problema muy fuerte con el gobernador de Morena en Veracruz, Cuitlagua García, recordando que fue detenido ahí del Río Virgen, después liberado también. Y bueno, aquí está sucediendo exactamente lo mismo, que evidentemente una actuación de Norma Piña. Vaya, incluso el momento, el día que fue detenida, ahí estas imágenes que estamos viendo,
en ese momento estuvo a punto de ir a la Suprema Corte con Norma Piña, incluso tenía un amparo que según esto le impedía no ser detenida, pero realmente, bueno, pues la Fiscalía de Veracruz dijo, bueno, ese amparo no sirve. Y bueno, al final fue detenida y ahora lo que sabemos es que le dieron 1 año de prisión preventiva. Tómala, Piña. 1 año de prisión preventiva a esta jueza detenida por medida cautelar por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público. Y bueno, es 1 año para evitar su posible fuga del país. También aseguró que la suspensión, o sea, el amparo que tenía la jueza, que incluso lo está mostrando, nadie puede detener, le había sido otorgado a la jueza en un juicio de amparo que no tiene los alcances sobre la orden de aprehensión que se giró en su contra porque fue emitida con posterioridad. Entonces, por lo pronto, 1 año detenida por completo. Y bueno, la verdad es que sí es un golpazo a Piña, a Ricardo Monreal y en general al aparato de justicia que protege a jueces, porque los jueces en México, a pesar de que muchos de ellos sean corruptos, muchos de ellos también son sucumben bajo el influyentismo, vaya, incluso hay un montón de nepotismo en el Poder Judicial, son acusados de acoso sexual, etcétera, etcétera. Nunca hay sanciones en contra de ellos. Miren, cuando menos hay gobernadores en la cárcel. Evidentemente hay funcionarios públicos federales detenidos en la cárcel investigados, ¿no? O sea, diputados, también senadores, también han sido desaforados, en fin. O sea, no es lo mejor, pero hay algo. En cambio, no hay, por lo que yo me acuerdo, no hay jueces, ya ni siquiera digas detenido como ella. Esta sería la primera juez. Ni siquiera son corridos, ni siquiera son despedidos los jueces cuando los cachan en la movida, cuando los cachan en las manos en la baza. A lo mucho que hacen es que los transfieren de un estado a otro estado, pero nada más. Honestamente es gigantesca, monstruosa la impunidad. Pero ahora ya vimos que la 4T, porque aquí fue el gobierno estatal, junto con la Fiscalía de Veracruz, pero con la Guardia Nacional, finalmente lograron y detuvieron a esta jueza, pues por supuestos delitos que se le están imputando. Ahora, eso fue en México, pero en Estados Unidos también las cosas fueron súper interesantes. Acuérdense que la semana pasada se viralizó la noticia de cómo una regidora panista de Tamaulipas, de Reynosa, había sido detenida en Estados Unidos en un retén con 45 kilos de sustancia. O sea, un realmente total escándalo. Estos 45 kilos estaban puestos en ladrillos. Imagínense, cada kilo de cocaína, ¿cuánto sale en el mercado? Millones de dólares. Bueno, estaban metidos dentro de los asientos del coche, también estaban dentro de las puertas del vehículo, y bueno, con esta monstruosa cantidad de estupefacientes, detuvieron a la regidora panista en Estados Unidos, ni siquiera en la frontera, ya estaba en Estados Unidos, detienen este vehículo Mazda. Y a pesar de que, por ejemplo, únicamente con 5 kilos o más, te dan la pena máxima en Estados Unidos. O sea, don Joaquín Guzmán, sus delitos son por transportar 5 kilos o más. Claro, metió toneladas, pero con 5 kilos llegas a la pena máxima. Bueno, a pesar de esto y de que era su propio vehículo, liberaron a la regidora panista. Esto sucedió 48 horas después, lo cual fue así, ¿what? Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde alcanza el poder de, bueno, pues aquí los panistas? Incluso fue en McAllen, Texas, que fue el juez federal que decretó la liberación. Porque según esto, y esto es increíble, ¿no? O sea, le preguntan, a pesar de que ella, fíjense, la regidora panista tuvo una entrevista con la DEA, aceptó que en otras ocasiones había transportado algo a Estados Unidos. Y entonces, supuestamente dentro de la audiencia, ¿no? El abogado interrogó a los oficiales para demostrar el motivo que los llevó a revisar el vehículo, porque según esto era por rayos X, pero no le lograron presentar la causa probable. Y entonces el defensor argumentó al magistrado que su cliente aceptó que transportaba algo, pero que no sabía a ciencia cierta qué es lo que llevaba. Y por lo tanto, esto, o sea, como ella supuestamente no sabía qué es lo que llevaba, porque lo que está diciendo ella es que la amenazaron
grupos delincuenciales para que transportara este vehículo del punto A al punto B, pues no sabía qué es lo que llevaba, lo hacía. Y bueno, este argumento no es broma, no pasa nada. Perfecto, libre. Tiene razón, pobrecita. Cuando de repente si uno pasa, por ejemplo, en el aeropuerto con un sobrecito que te han metido, te la hacen de jamón y te dejan, muchos que acaban en la cárcel por años. Bueno, a ella con 45 kilos dice, no hay problema. La liberan por esta razón. Y empieza también ella finalmente a dar noticias, ¿no? Notas desde donde lo que señalaba era esto, no, que finalmente, es que efectivamente, ella no sabía lo que transportaba, era amenazada, vaya, es una víctima. Bueno, entonces también unos se preguntaban, wow, ¿cuánto poder tiene Cabeza de Vaca? Porque Cabeza de Vaca, acuérdense, esta es una región de Tamaulipas, panista, que incluso fue impulsada porque era originalmente del Verde, llegó al PAN gracias a Ismael Cabeza de Vaca, su hermano, que incluso hay fotos donde aparecen pues ya dándole la bienvenida en el 2021, hace como 2 años, menos, con 1 año y medio. Ahí sale con el Cachorro Cantú, ahí lo estamos viendo, que ese es el líder de panista de Tamaulipas. Y todo muy bien, ¿no? Pero bueno, ahora que al final los Cabeza de Vaca también viven en McAllen, tienen propiedades en McAllen, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de influencia política tendrán allá para que esto sea finalmente la liberación? Bueno, esto pasó, pero inmediatamente después volvió a ser detenida la panista. Ojo con el dato. Liberan y bueno, ya parece que, pues es que en esta cosa increíble, insólita. Yo todavía no entiendo cómo pudieron haber liberado así de esta manera. Ni siquiera hubo un juicio. Fueron 48 horas y no hubo ni siquiera ningún tipo de investigación. Bueno, la liberan, vuelven a detenerla. Esta es la llamada mugshot, ¿no? La foto que le toman cuando son detenidos ahora por el Estado. Y entonces, bueno, ahora sí la detienen de nuevo a la regidora panista, pero por un delito local, ¿no? Entonces se encuentra presa en una cárcel de Texas. Ahora es acusada a nivel local porque no prosperó en el nivel federal. O sea, curiosamente, la acusación contra Denise es de posesión de una sustancia controlada según el registro y permanece en la cárcel del condado de Hidalgo con una orden de arresto del condado de Brooks. De acuerdo con el abogado defensor de Denise, Samuel Reyes, la regidora ha sido amenazada por un grupo criminal, siendo esta la razón por la que ella se encontraba en el vehículo. Es lo que les digo, que finalmente es la razón, ¿no? Bueno, que dicen ellos, y por lo cual, bueno, el gobierno de Estados Unidos dice, sí, tiene toda la razón, no lo sabía, perdónenme, sorry. Pero bueno, es interesante, ¿no? O sea, es el mismo caso que la jueza, detenida, liberada, e inmediatamente reaprendida de nuevo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo caso. El mismo caso que vemos que finalmente por las circunstancias que sean, detienen, ¿no?, a estas personas vinculadas al grupo conservador. Después vemos el actuar corrupto, yo diría yo, del Poder Judicial para liberarlos sin ningún tipo de pruebas, evidencias, ni persecución, ni intención de que haya legalidad detrás de esto, justicia, sino nada más. O sea, esas 2 señoras fueron liberadas en menos de 48 horas. Menos de 24 horas, yo creo. O sea, Israel Vallarta lleva 3 años en la cárcel sin sentencia y estas 2 señoras en 24 horas les dejan libre y ya parece, y repito, les vuelven a empezar a hacer todo un show, ¿no? Un circo, un teatro de que son las grandes víctimas. Pero lo nuevo es que vuelven a ser reaprendidas. No se esperaron eso, es más, no nos esperábamos esto. Finalmente, otra vez, ¿no? 2 por 1. Y bueno, acaban de pasar en la misma semana. Esto es súper interesante. En donde vemos que, bueno, ya hay una acción, por así decirlo, de los poderes ejecutivos, que son los que procuran la justicia, los que aprenden a criminales, los que arrestan a los delincuentes, de que ya no se van a dejar finalmente mangonear por el Poder Judicial. Que pues esgrime, se pone como ahora sí el poder de poderes, el que dicta la palabra final, y muchas veces la palabra final es a los delincuentes y pillos me los dejas libres. No, pues ya no, ya vuelven otra vez. Y ahora sí tienen que dar más argumentos, y como lo vemos, por lo pronto a esta jueza le dieron 1 año.
Digo, no digo que se va a quedar un año, porque probablemente Piña va a intentar darle un amparo a nivel federal. No lo sé, no tengo muy claro. Así sucedió con el Río Virgen. Pero cuando menos se les da un susto, vamos a llamarle así. Cuando menos les das un calambre de que ya no pueden hacer totalmente lo que quieran. Ya no puede haber total impunidad. Y en Estados Unidos también. Finalmente se da el calambre a los que, pues evidentemente con influencias liberaron a la regidora, de que también hay otras avenidas legales, finalmente para que se quede. Entonces, interesante lo que está pasando. Y bueno, pues vemos un poder judicial ya más acorralado, más ya sin tanta libertad de acción, y con un poder ejecutivo también más decidido a limitarlos. Porque hasta antes como que no veía mucha decisión, ¿no? De la 4T, de López Obrador en general. Bueno, pues ya dijeron los jueces esto, pues ni modo. No. Ahora sí vemos que están ya hartos y buscan opciones legales, claro, pero opciones para finalmente llevar los casos, detener a los criminales y finalmente que paguen por sus penas. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.